En este video nos adentramos en las sombras más profundas de la mente humana, un viaje no apto para personas sensibles. Lo que van a escuchar a continuación no es con ninguna intención de exaltar los terribles actos de aquellos que han cruzado la línea de la humanidad, sino para explorar las profundidades de una psique que ha perdido su esencia humana. Avisamos a nuestros oyentes que el contenido puede ser sumamente perturbador y sensible. Por eso, les pedimos discreción al continuar. Es importante destacar que nuestro objetivo es comprender, no incitar al morbo. Nos enfocaremos en las mentes detrás de los actos, sin ahondar en los detalles de las víctimas o los métodos utilizados. En este análisis, nos enfrentamos a la oscuridad que acecha dentro de algunos individuos, explorando qué puede llevar a una persona a perder su humanidad. Acompáñanos, si te atreves, en este recorrido por los recovecos más inquietantes de la psique humana. Bienvenidos a otro episodio de Sopor Enigma Podcast. Soy Samuel Surizaday y hoy nos adentraremos en una historia que evoca lo más oscuro de la naturaleza humana. Nos enfrentaremos a los terribles actos de uno de los asesinos en serie más despiadados de la historia. Un hombre que quizá haya escapado de la memoria colectiva, pero cuyas acciones dejaron una huella indeleble en el mundo. Les invito a acompañarnos en este recorrido por la vida y los horrores perpetrados por Pedro Alonso López, también conocido como el monstruo de los Andes. En Colombia, como en cada país, cada vez que un ciudadano destaca en algún tipo de actuación, por lo general, logra ocupar un lugar privilegiado en las páginas de los periódicos. La excepción histórica al respecto ocurrió con el caso del que, podemos afirmar, ha sido el peor asesino en serie del mundo, al menos hasta hoy conocido. Y no me refiero al señor Luis Alfredo Garavito, nos referimos al caso del colombiano Pedro Alonso López, el peor asesino en serie de niñas de la historia. Verdugo de más de 300 víctimas, quien se desvaneció de la historia y de las páginas de la memoria colectiva. Su crueldad, su sadismo, abusó, torturó y desmembró los cuerpos de sus jóvenes víctimas y, por supuesto, su escandaloso número de crímenes cometidos y, desde ya, anunciemos la escandalosa impunidad de sus crímenes. Alertaron con urgencia y reclamaron la necesidad de buscar la historia sepultada en cientos de folios judiciales. Poco o nada se sabía de este monstruo humano. Parecía más cercano a una suerte de leyenda humana que ser verdad. No obstante, la memoria indeleble de la madre de una de sus víctimas hizo posible que su estela de muerte pudiera reconfigurarse para evitar el olvido. El cine y la literatura han explotado este tipo de personajes en la ficción, pero se han quedado cortos ante el nivel y la capacidad de crueldad de monstruos humanos como Pedro Alonso López. Ninguna ficción ha logrado siquiera acercarse al grado de maldad que la presente investigación logró enfrentar por medio de testimonios y documentos de la época en que López aún no era una leyenda urbana, ni se había desvanecido como por arte de magia. Qué lejos está el glamoroso Dr. Hannibal Lecter del verdadero caníbal que fue Pedro Alonso López. Se planteó como objetivo desarrollar un reportaje donde se pudiera hacer un seguimiento a la carrera criminal que tuvo Pedro Alonso López, en el cual cobró más de 300 víctimas en Colombia, Perú y Ecuador, entre los años 1970
y 1998, cuando se perdió su rastro. Para entrar a investigar la psicopatología, es necesario remitirse al estadounidense Robert Hare, nacido en 1934 y profesor emérito de la Universidad de British Columbia, quien ha sido fundamental en el estudio del tema y ha establecido tablas e indicadores que son utilizados para el diagnóstico y comprensión de los trastornos de la personalidad implicados en este tipo de asesinos. Hare dice al respecto: la psicopatía es un trastorno de personalidad que se define por una serie de conductas y rasgos de la personalidad característicos, la mayoría de los cuales son mal vistos por la sociedad. De acuerdo con Hare, es muy probable que el individuo común esté rodeado, sin notarlo, por personas con dicha condición. La psicopatía no es única de los asesinos en serie. Este trastorno de la personalidad implica que los sujetos que la padecen carezcan de conciencia. Hare describe a los psicópatas que nos pueden rodear de la siguiente manera. Los psicópatas son depredadores que encandilan, manipulan y se abren camino en la vida sin piedad, dejando una larga estela de corazones rotos, expectativas arruinadas y billeteras vacías. Con una total carencia de conciencia y sentimientos por los demás. Toman lo que les apetece de la forma que les viene en gana, sin respeto por las normas sociales y sin el menor rastro de arrepentimiento o piedad. Los asesinos en serie, diagnosticados como psicópatas, no son técnicamente locos o sujetos con problemas mentales del desorden de la psicosis. De hecho, su condición los hace lucir bastante normales, incluso inteligentes, debido a su gran capacidad para manipular y despersonalizar a sus víctimas para conseguir su fin. Tanto la despersonalización, restarles identidad a los otros, como la cosificación, que es la personalidad utilitarista, se tipifican como factores claves de la psicopatía. Seres que apenas reconocen a los demás como objetos a los cuales manipular. Hare hace claridad en distinguir este trastorno de la personalidad con una enfermedad de tipo mental. Con este breve arco psiquiátrico previo, iniciamos con la historia de Pedro Alonso López. Nacido el 8 de octubre de 1948 en la localidad colombiana de Ipiales, Pedro Alonso López tuvo una infancia marcada por el sexo, la violencia y los abusos. Su madre, Benilda, ejerció la prostitución en su propia casa, algo que afectó de sobremanera al pequeño. Él, junto a sus 12 hermanos, todos ellos fruto de relaciones sexuales de la mujer con sus clientes, dormían en la misma habitación donde ella se prostituía. Tan solo los separaba una cortina, así que era inevitable que escuchasen los gemidos, lo que resultaba de lo más desagradable. Asimismo, Benilda apenas se hacía cargo de sus hijos y golpeaba a Pedro con una escoba constantemente, recordaban sus vecinos. De hecho, terminó echándolo de casa después de que tratase de violar a una de sus hermanas. Antes de dejarlo en la calle, le quemó los pies con una vela. Pedro Alonso tenía apenas 9 años. A partir de aquí, el niño se convirtió en vagabundo y sufrió las consecuencias de vivir a la intemperie. Fue víctima de varias violaciones a manos de hombres aparentemente gentiles que trataban de ayudarlo. Aquellas agresiones sexuales forjaron su carácter cada vez más tosco y resentido. En su lucha por la supervivencia, participó en peleas de cuchillos con otros muchachos de la calle. Aprendió a fumar bazuco, pasta a base de la cocaína. Se coló
en edificios abandonados y rebuscó comida en la basura. Las calles de Bogotá se convirtieron en su único hogar hasta que una pareja de estadounidenses se lo encontraron y decidieron adoptarlo. Con 12 años, a Pedro le volvió a cambiar la vida y todo parecía volver a la normalidad. Por su parte, Pedro Alonso, en los testimonios que recogió A&E, insistió en que su madre estaba enferma de la cabeza y declaró que ella se prostituía. Afirmó que siendo un niño tenía que soportar ver a su mamá sostener relaciones sexuales con otros hombres y que estos los sometían a fuertes maltratos físicos. López aclaró que debió aprender a defenderse de los ataques de su madre, quien era muy severa. Lo único que queda claro de los problemas de López respecto a su infancia es que el odio hacia su progenitora era cada vez mayor. En este círculo de resentimientos y odio empezaron a emerger los problemas y presumiblemente la semilla del monstruo. La adolescencia de Pedro marcó la ruta de terror que seguiría hasta límites insospechados. Las herramientas que durante su niñez le brindó la calle lo convirtieron en un monstruo aún más letal. Sus incipientes deseos sexuales de abuso y poder, según una versión que circuló en la prensa sensacionalista, se mostraron cuando tenía tan solo 8 años, cuando lo sorprendieron queriendo acceder carnalmente a una de sus hermanas. Ya en la calle, donde fue violado, abusado y maltratado, terminó de armarse el monstruo que viajaría por los pueblos de Colombia, Perú y Ecuador, buscando presas y acechándolas a plena luz del día para violarlas y asesinarlas. Si bien no es posible justificar las acciones de Pedro Alonso López, un contexto perturbado sumado a un desorden de la personalidad como el que padece este criminal puede ser detonante fatal y hacer de este sujeto un personaje aún más peligroso. López salió de su hogar adoptivo tras un incidente que vivió en el colegio y retomó la vida de las calles. Pedro Alonso López, llamado El Monstruo, robaba carros y se afianzó en el crimen callejero. A su casa materna solo regresó 9 años después de que había partido, según contó su madre Benilda. Allí demostró ese odio rotundo de Pedro hacia su progenitora. 2 años más tarde, Pedro Alonso fue a prisión por el hurto de un carro. Allá, 2 hombres lo violaron y este se cobró venganza asesinándolos con un cuchillo artesanal que fabricó a partir de utensilios que encontró en la cárcel modelo de Bogotá. Su pena no se vio afectada considerablemente por el hecho de haber matado a sus agresores, pues el hecho fue considerado como un caso de defensa personal. Después de 2 años de condena, salió libre. El monstruo de los Andes andaba por las calles de Colombia, camuflado como un ciudadano común y corriente, acechando a pequeñas niñas de familias pobres y en pueblos remotos. Pedro Alonso López había comenzado su cacería. Aunque había dicho que quería vengar a todos aquellos que violaran y abusaran, como con él lo habían hecho cuando era un menor, su instinto asesino saldría a flote y su sed sería incontrolable. Tras salir de prisión y siendo aún joven, Pedro Alonso López andaba por los pueblos buscando presas fáciles para satisfacer sus fantasías sádicas y perversas. El asesino recorrió lugares remotos donde los crímenes pasaban desapercibidos por las autoridades que no le prestaban la menor atención a los hechos.
El modus operandi de Pedro López incluía engaños, ya fuera con regalos o con dinero, para someter a sus víctimas. En la mayoría niñas de los estratos más bajos y las condiciones más precarias, lo que implicaba un menor esfuerzo a la hora de convencerlas para poder violarlas y estrangularlas. Por esto es por lo que el asesino cometía sus crímenes en pueblos remotos, muchos de ellos con población indígena predominante. Lo que lograba Pedro Alonso con esto era pasar simplemente desapercibido. Cuando fue consultado por el juez que le tomó la indagatoria, López dijo que él se había desempeñado en distintas labores, desde el trabajo en el campo hasta la venta ambulante. Como parte de esta investigación, se recuperó este material en el que se da cuenta de los trabajos que, según el mismo asesino, desempeñaba. Dentro de los rasgos diagnosticados a Pedro Alonso López es psicópata integrado, encanto superficial, elocuencia y habilidad para hablar. La personalidad de López, evocada y reconocida gracias a los testimonios de las personas consultadas para la investigación, se resume en tales términos: un sujeto que podía integrarse al entorno laboralmente y pasar inadvertido. En los momentos de privacidad resultaba ser un buen conversador. Su psicopatía, reconocida en su incapacidad para detenerse frente al dolor y negar su culpabilidad ante el juez que le procesó en el caso del Espinal, sumado a su modus vivendi en el cual López lograba simpatizar y hacer parte de un entorno social, lo instalan en la categoría que el profesor Vicente Garrido denominó psicópata integrado, una máscara de maldad mediante la cual este tipo de sujetos logran pasar inadvertidos, involucrarse con sus futuras víctimas, destacar incluso por su carácter amable, pero a la espera del momento oportuno para atacar a sus víctimas. En el resultado de esta información arroja un perfil victimológico donde la edad y el sexo de las víctimas es muy claro: niñas entre los 8 y los 12 años. La evidente vulnerabilidad de este tipo de víctimas se coincide con una motivación perversa y una necesidad de erigir crueldad sin límites sobre seres vulnerables. Parte del problema es que su objetivo de víctimas no estaba únicamente limitado por la edad, sino que contaba con su condición social. Lo importante era que fuesen niñas totalmente desprotegidas y que no tuvieran mayor visibilidad, lo que explica su accionar en lugares remotos y rurales, donde la violencia era común y no tenía mayor repercusión mediática. Tiempo después, en la plaza Urbina de la ciudad de Ambato, Pedro Alonso López intentó llevarse a una niña, ofreciéndole dinero a cambio de que lo acompañe. La niña avisó a su madre y ella a su vez a la presidenta de la plaza, a la señora Carlina Ramón Poveda, quien lo relacionó con el hombre que hace instantes miraba a su hija de una manera extraña. Entonces emprendió la carrera, lo persiguió por varias cuadras y con la ayuda de un transeúnte logró capturarlo y lo retuvieron hasta que llegaron las autoridades. Cabe resaltar que Pedro se encontraba muy tranquilo cuando la policía llegó a la escena. Cuando regresaron a la comisaría principal con su sospechoso, su primera conclusión fue que tenían a un loco en custodia. Una vez en la oficina principal de la comisaría, Pedro se negó a cooperar con las autoridades y permaneció en silencio en todas las preguntas del interrogatorio. Los investigadores pronto se dieron cuenta de que tendrían que emplear una estrategia diferente para hacer hablar a su sospechoso. Uno de los funcionarios
pronto sugirió que llamaran a un sacerdote, el padre Córdoba Gudiño, que conoció en prisión y mantuvo conversaciones en una celda con Pedro. El diseño de la estrategia de la policía era que el padre Gudiño se ganara la confianza del sospechoso y reconociera sus crímenes. Al momento, Pedro empezó a hablar y al día siguiente ya habían revelado actos tan repulsivos de violencia que el padre Gudiño no pudo oír ninguno más y pidió que le sacaran de la celda. De cualquier modo, nunca se supo nada más de las declaraciones e investigaciones acerca de estos asesinatos. Lo que sí es conocido es que en 1980 se declaró culpable a Pedro Alonso López del delito de múltiple asesinato y fue sentenciado a 16 años de cárcel. Cuando se le preguntó qué hacía con estas víctimas, explicó que primero violaba a su víctima y entonces la estrangulaba mientras miraba fijamente a sus ojos. Quería tocar el placer más profundo y de la excitación sexual más profunda antes que su vida marchitara. Esta parte del perfil, dijo una vez Robert Ressler, investigador criminalista del FBI, los asesinos múltiples, muy a menudo, se deben a obsesiones de algún género relacionadas con su madre. Una relación de odio en idioma popular. Estas madres habitualmente no serán candidatas a madre del año. El hilo común parece ser el elemento sexual. Madres que tienen muchos compañeros sexuales y el hijo es sabedor de esto. Por supuesto, los niños de prostitutas son los más probables prototipos si se les expone a este tipo de conducta agresiva y desentendida por parte de la madre. A palabras de Robert Ressler. Estuvo preso en Ecuador hasta 1994 y fue entregado a las autoridades colombianas por pedido de extradición, donde fue recluido en un hospital psiquiátrico. Años después, en 1998, es declarado sano y dejado en libertad. Según un documental de Canal Bio de la cadena A&E, se ha llegado a emitir un pedido de búsqueda, localización y captura a la Interpol desde el año 2002. La última vez que se le vio fue el 22 de septiembre de 1999, cuando se presentó en la Registraduría Nacional de Bogotá para reclamar su nueva cédula de ciudadanía. Al momento, no se sabe de su paradero actual, aunque durante su detención, un grupo de padres de víctimas habría manifestado hacer justicia por cuenta propia si Alonso López salía nuevamente en libertad. Se presume que fue ejecutado ilegalmente, aunque no hay pruebas de esto. En todo caso, no se ha vuelto a saber nada del monstruo de los Andes. Su madre está segura de que sigue vivo, pues, según ella cuenta, siempre que alguien cercano a ella ha muerto, su espíritu se le ha revelado, cosa que no ha ocurrido con Pedro. La Interpol lo busca desde el año 2002 por todos los asesinatos cometidos. Además, posee una orden de captura. En el año 2012, en la ciudad de Tunja, capital del departamento de Boyacá, ocurrió el homicidio de la niña Andrea Marcela García Buitrago. En el año 2013, el programa de televisión Crónicas RCN dijo que el monstruo de los Andes era un posible sospechoso debido a las características del crimen que se asemejan con las del asesinato de Flor Alba Sánchez, su primera víctima. Lo realmente indignante es que Pedro Alonso López, el cual cobró más de 300 víctimas en Colombia, Perú y Ecuador entre 1970 y 1998, siga perdido y la justicia haya quedado incompetente
que no pudo poner fin a una serie de actos inhumanos y sádicos. Así concluimos esta historia, no con respuestas, sino con un vacío que la memoria de sus víctimas espera llenar. Porque la historia de Pedro Alonso López no debe de ser olvidada, debe de servir como una advertencia de lo que puede surgir cuando la oscuridad toma el control. Gracias por acompañarnos en este episodio de Sopor Enigma Podcast. Si esta historia les impactó tanto como a nosotros, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para más contenido que explora las profundidades de la psique humana y las historias más inquietantes del mundo. No olviden activar las notificaciones para no perderse nuestros próximos episodios. Soy Samuel Zurizaday y les espero en nuestra próxima entrega. Hasta la próxima.